Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de dirigirme a ustedes una vez más. Quiero esta noche compartir una breve reflexión con ustedes, o una breve enseñanza, mejor dicho, con respecto en la carta de Judas, o Judá, como se pronuncia su nombre según el griego y el hebreo, y un verso que muchas veces puede llegar a ser mal interpretado, pero esta noche queremos meditar en él de la forma más sensata que sea posible, y lo cual es Judas capítulo 1, en su único capítulo, el versículo 19, y luego voy a hacer un poco de mención de lo que la carta habla en sí, y dice de la siguiente manera. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Primero que nada hay que leer este texto en su contexto, obviamente. Y Judas dice que le escribe a las personas a quien va dirigida la carta, que probablemente son cristianos mesiánicos, porque toda la literatura que Judas les envía incluye muchos personajes o muchas historias de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, y parte de la literatura judía, lo cual era el libro de Enoch, y utiliza diferentes personajes o diferentes términos para referirse a ellos. Primero que nada, él les dice que él tenía la intención de escribirles una larga carta respecto a la salvación que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado, pero dice que le atemoriza algo y por eso tiene que enviar una carta de emergencia, la cual es esta, una carta para ponerlos a ellos alerta. Dice: yo quería escribirle una carta hablándoles respecto a la salvación, pero me preocupa esto, y es que les envía esta carta. Por eso es una carta bastante corta, porque necesitaba que le llegara a ellos inmediatamente. Entonces les empieza a hablar que defiendan y que contiendan por defender la fe que se les ha sido dada a cada uno de ellos, la fe en el Señor Jesucristo, porque han entrado maestros, falsos maestros, se han colado entre ellos para mal influenciarlos. Estos maestros o estas personas han llegado, se han colado entre ellos, se han infiltrado en el grupo de estos cristianos mesiánicos, y les han dicho que Cristo ya les perdonó todo, y que entonces ahora pueden hacer todo lo que se les dé la regalada gana a los buen salvadoreños. Les dicen: Cristo ya murió por nosotros, nuestros pecados han sido perdonados. En pocas palabras les han llegado a decir: ahora tenemos licencia para pecar, tenemos licencia para hacer todo lo que nosotros queramos. Entonces por eso les dice, estos tipos convierten la gracia en un libertinaje, y este libertinaje tiene que ver tanto en el ámbito sexual como en el dinero, y que eso consistía en todo, ya que igualmente la iglesia, por ejemplo, la iglesia en Corinto muchos cristianos habían caído en eso, porque la filosofía de ellos era eso: el cuerpo se hizo para el placer sexual, y ellos tenían ese pensamiento, y estos maestros han llegado y les han dicho a estos cristianos: miren, Cristo nos perdonó todo, nosotros podemos hacer todo lo que se nos venga a la mano. Judas empieza a mencionarle unos grupos, utiliza tres grupos de tres enseñanzas en cada uno. Primero les habla respecto a Caín, les habla respecto a Balaam, les habla respecto a Coré. Lo que había hecho Caín: matar a su hermano, llegar y levantar una ciudad donde la corrupción era lo que gobernaba en esa ciudad, y el odio, el rencor. Igual les habla de Balaam, que a pesar de que había sido contratado para maldecir a Israel, cosa que no lo pudo llevar a cabo,
Entonces lo que hizo fue inducir a Israel a que cayera en otras prácticas, a irse tras dioses ajenos, a adorar a ídolos, y les habla de Coré, la rebelión y haber enfurecido a Dios, haberse rebelado hacia Dios. Entonces les menciona a estos tres personajes que eran personajes muy conocidos en la literatura judía. Por eso le mencionaba que la carta dirigida a Judas probablemente iba dirigido a cristianos mesiánicos, que eran prácticamente judíos que se habían convertido al cristianismo, y en esta ocasión le hace esta mención. Entonces igual le empieza a hablar respecto a las palabras en el libro de Enoch, en el primera de Enoch, lo que se menciona en ese libro, que era una literatura muy, muy constante para los cristianos que venían del judaísmo, y les empieza a decir, miren, esto es lo que profetizó el profeta Enoch, y les empieza a mencionar incluso los ángeles perversos. Luego utilizan otras figuras que son los que se engordan, los pastores prácticamente, o los líderes, mejor dicho, de Israel. En Ezequiel les habla de las nubes sin agua y les habla de las olas que solo arrasan. Continúa mencionándoles a ellos que esta gente no tiene respeto, no tiene ni respeto a las autoridades superiores, que mancillan por su carne, por lo que reciben en sueños, y continúa mencionando diferentes puntos, pero el punto al que quiero llegar es el texto que he dejado al pie del video, el cual es donde dice, y estos son los sensuales, los que menciona de la siguiente manera: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Luego continúa diciendo, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Primero que nada, estos maestros habían llegado y les habían dicho, miren, nosotros ahora podemos hacer todo lo que se nos dé la gana. Cristo ya nos perdonó nuestros pecados, tenemos licencia para pecar, tenemos licencia para hacer lo que queramos. Y todos estos pecados tenían que ver con el sexo deliberado y con el dinero. Entonces, por eso incluso pone de ejemplo a Sodoma y Gomorra, que las menciona como ciudades que se corrompieron en su área sexual y se desviaron a su uso antinatural. Entonces, cuando revisamos todo el contexto del versículo que hemos tomado, encontramos que Judas está pidiéndole a estos cristianos que defiendan su fe y que no se dejen de llevar por estas enseñanzas. Lo que quiero llegar es que en la actualidad muchos toman este texto y lo utilizan para hablar respecto a las modas, cosa que no tiene nada que ver con lo que el texto se estaba escribiendo en ese entonces. La gente, yo sé que más de algunos de ustedes ha visto de que han tomado la foto de algún predicador que tiene su pantalón no está tan flojo, por decirlo así, y ya dicen, estos son los que Judas dijo, estos son los sensuales. No, esa persona no te está influyendo a tener sexo con él. Que tú lo veas con ojos sexuales o con deseos sexuales no es el problema de él, es tu problema. Y muchas veces incluso toman la foto de alguna predicadora que tiene algún vestido que debido a su cuerpo le queda un poco moldeado. La gente ya viene y lo toma y dice, estos son los sensuales que menciona Judas. No, la predicadora no tiene la culpa de que su cuerpo esté muchas veces más robusto que el de otras mujeres. No, porque el problema es que igual hay hombres que vienen y lastimosamente es la predicación de muchos. Yo siempre digo, si estos no tienen otro tema que predicar, mejor que ni prediquen, porque solamente se encargan de atacar al género femenino. Por favor, ya basta de atacar a las mujeres tanto. Entonces, muchos vienen y toman textos y condenan a la mujer.
Si la mujer tiene un cuerpo robusto, vienen y lo condenan y que es influencia a pecar. No, la influencia de pecar no está en las personas, la influencia de pecar está en el corazón de las personas. Por eso Jesús dijo que los malos deseos, todo eso sale del corazón. Él dice que de ahí salen las iras, de ahí salen las contiendas, de ahí todo sale del corazón. Entonces, si un hombre roba, no es un ladrón porque robó, sino porque él robó, porque en su corazón él es un ladrón. Si un hombre codicia a una mujer, no es codicioso porque codició, sino porque la codició, porque es un codicioso en su corazón. Muchas veces hay quienes viven un evangelio para culpar a los demás. No solamente porque ellos tienen deseo de una mujer, ellos quieren culpar a la mujer. No es que ella me está influenciando a pecar. No, nadie te está influenciando. Las mujeres ni siquiera se visten para que uno las ande acortejando, molestando en las calles. Hay algunas que sí, pero no todas. Entonces, muchas veces se toman estos versos para decir, no, es que estos son los sensuales, estas son las sensuales, las que menciona Judas, que no tienen al Espíritu. No, el texto está hablando en sí en una práctica activa sexualmente. No está hablando de una apariencia, está hablando de una práctica sexual. Porque muchos habían caído, incluso Pablo tiene que corregir eso en 1 Corintios capítulo 7. Él menciona de que por causa de todas las fornicaciones que estaba dando, era necesario que cada hombre tuviera su propia mujer. Porque hay hombres que no querían volver a renovar su vida, una vida matrimonial, pero se iban a la prostitución y andaban haciendo y deshaciendo. Por eso Pablo dice, miren, por mí sería bueno que ninguno toque mujer, pero por causa de las constantes fornicaciones, mejor que cada uno mantenga su mujer. Pablo todavía menciona, a mí me gustaría que todos fueran como yo, que Pablo tenía la abstinencia, se atenía de los deseos sexuales, pero él dice, ya que no todos tienen ese don, mejor que cada quien tenga su propia mujer. Entonces, Judas en sí está acusando directamente a los falsos maestros que se han infiltrado entre estos cristianos y les están diciendo, miren, Cristo nos perdonó y nosotros podemos hacer todo, especialmente en el área sexual y especialmente en el dinero. Entonces, cuando revisamos todo eso, el texto no está hablando para nada de moda, ¿no? Nosotros muchas veces, muchos por la corrupción que ellos tienen en su mente, quieren culpar a los demás de su falta de consagración con Dios. Ellos son los que pasan deseando mujeres, pero quieren culpar a las mujeres. Muchos viven en un evangelio de porcelana. Yo siempre lo menciono así, muchos quieren vivir un evangelio de porcelana. Cualquier cosita se quieren caer. Escucharon una mala palabra allá y dicen, ay, ya pequé, ya se quieren quedar ahí. No, personas que no están dispuestas a sacrificar algo en sí para en realidad agradar a Dios. Muchos viven un evangelio de porcelana, de que por cualquier cosa se quieren romper, cualquier cosa, lo que quieran, se quieren echar para atrás y a cualquiera quieren culpar. Cuando Judas, habla de los sensuales, está hablando de gente que está practicando todo este tipo de prácticas de sexual deliberada. No está hablando de un pantalón, no está hablando de un vestido, no está hablando para nada de eso. Nosotros, incluso por eso la Escritura, cuando habla de santidad en el cuerpo, santidad en el alma, santidad en el cuerpo, está hablando de mantenerse puro en el cuerpo, está hablando del área sexual, no está hablando de la ropa. Hay quienes dicen, yo mantengo perfecto, santo mi cuerpo porque no estoy a la moda. No tiene nada que ver eso. Usted puede estar bien ataviado, pero a la misma vez estar cometiendo la peor perversión en lo oculto. Entonces, tenemos que tener en claro eso. Primero que nada, Judas se está dirigiendo a un público en específico
Y como menciono, probablemente cristianos mesiánicos, por eso utiliza tantas figuras de la literatura judía, hebrea, de la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento y el libro de Enoch, y hace mención respecto a los maestros que han llegado a enseñar que tienen licencia para pecar. Pero nosotros no podemos estar viendo a una persona por su vestuario, porque si a ti te atrae una persona por su vestuario, el problema no está en la persona, el problema está en ti. Eres tú quien debe cambiar, eres tú quien debe ser transformado. No las personas. Dejemos de vivir culpando a los demás. Vivamos el Evangelio como se tiene que vivir. Haciendo lo mejor, dando lo mejor de nosotros. Ya dejemos de culpar a los demás. Judas no estaba diciendo para nada con lo que utilizan estos textos ahora en día. Textos sacados de su contexto, lastimosamente, se dan muchos casos, muchos textos, los utilizan mal, los sacan de su contexto, vienen y utilizan textos de Isaías, de Jeremías, que no tienen nada que ver con lo que lo están usando. Vienen y cuando el pueblo va a ser llevado a exilio por castigo, obviamente a todo que era llevado cautivo se le quitaba todo, y toman el texto que dicen te quitaré los anillos, los aretes, te quitaré esto, y ya vienen y lo quieren aplicar en la actualidad cuando se está hablando de que Israel iba a ser llevado cautivo. Entonces, pero ese es otro tema. Así que es el mensaje de Judas a estos cristianos, a extenderse y defender la fe que Cristo nos llamó a vivir en santidad. A vivir en santidad. Y recuerdo, el texto no está hablando para nada de moda, como lo mal utilizan el día de ahora. Tampoco estoy haciendo apología de la moda. Las modas, como el texto habla, todo es vanidad, y la palabra vanidad no es pecado, sino que es pasajero, es como el humo, es pasajero. Uno dice, no, es que vanidad, la mujer hermosa, dice la Biblia que la mujer hermosa, vana es la hermosura, y ven a una mujer bonita y ya la consideran pecado. No, el texto lo que está diciendo es que la hermosura es pasajera. La palabra vanidad no es pecado, sino que es algo pasajero. Que nos quede muy bien claro eso. Repito, no estoy haciendo apología de la moda, pero no me gusta ver muchas veces la ignorancia con la que se utilizan estos textos para predicar, y muchas veces para atacar al género femenino. Y yo repito, ya basta de esos predicadores misóginos que solamente se encargan de atacar a la mujer. Que Dios les bendiga